Amados hermanos y amigos, les invito a que abran su Biblia allí en el libro de Apocalipsis capítulo 13. Es realmente muy interesante el tema de hoy, te lo puedo asegurar. Hay mucho alimento, muy profundo el tema de Apocalipsis y todas las cosas que van a estar sucediendo muy pero muy pronto en el planeta. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Me paré, decía el apóstol Juan, sobre la arena del mar, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, observe lo que dice aquí, yo lo subrayé, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, algo que tiene que ver con la blasfemia, con algo negativo, un nombre, una mala palabra, un nombre desagradable, podemos decirlo de alguna manera. Ahora vamos a identificar, es muy importante, amados hermanos, que cuando leemos la Biblia identifiquemos a quién se está refiriendo. Aquí en este caso el apóstol Juan. El apóstol Juan se está refiriendo a un personaje que lógicamente aquí está hablando de forma figurada. Una bestia. Una bestia. Ahora, ¿quién es esta bestia? ¿Quién es esta bestia? La identificamos de manera clara. Es el anticristo. En este caso, la bestia es el anticristo. Estamos hablando de una persona de carne y hueso. Estamos hablando de una persona, de un ser humano de carne y hueso. No es algo simbólico, simbólico es el nombre, pero la persona es una persona real, no es un sistema ni nada por el estilo. El apóstol Juan, en primera de Juan, segunda de Juan, ya se encargó de explicar que hay una diferencia entre el espíritu del anticristo, que eso es algo muy diferente. Un abrazo grande a Elena, a Beatricita Costa también que está allí. Silvia de Mou también, muy bienvenida. Dios te bendiga. Hay una diferencia entre lo que es el espíritu del anticristo, ¿sí? Que el apóstol Juan se encargó de mencionarlo hace más de 2000 años atrás, y lo que es la persona del anticristo. Son dos cosas obviamente completamente distintas. Si bien tienen mucha similitud, son dos situaciones distintas, ¿no? El espíritu del anticristo es una cosa. Cuando habla del espíritu del anticristo está hablando de un movimiento espiritual que se va desarrollando en el planeta, y ese espíritu del anticristo va a terminar engendrando a un anticristo de carne y hueso que todavía no está en la tierra. Algunos dicen que ya ha nacido, no lo sabemos porque la Biblia no lo dice de forma específica, pero este personaje va a tener un protagonismo muy importante en la historia de la humanidad, específicamente en el periodo que todos nosotros llamamos y conocemos y sabemos que es el periodo de la gran tribulación. En este periodo va a durar 7 años exactamente, la última semana profética de Daniel, de las 70 semanas, que profetizó Daniel allí en su libro. Y en esta última semana, dice la palabra de Dios que resurgirá, porque dice aquí, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Aquí el apóstol Juan está graficando que sube del mar. El mar, la Biblia habla de el planeta, las naciones del mundo que están en ebullición, que están en permanente conflicto, los países, las naciones, las potencias mundiales, y en esa crisis que el mundo va a estar viviendo y que ya vemos que está viviendo, porque permanentemente países se están alineando para una tercera guerra mundial, conflictos como China, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, Israel, los países árabes, Irán, y todos los países
se están alineando para que comience una tercera guerra mundial. Esto va a surgir también al principio del periodo de la Gran Tribulación. De Europa va a surgir la bestia, de Europa va a surgir el anticristo, ¿sí? Y él va a tener un protagonismo muy pero muy especial. Los judíos le llaman el anti-Mashiach, los judíos mesiánicos le llaman el anti-Mashiach, más conocido por nosotros como el anticristo. Te decía que la Biblia le llama una bestia porque está hablando de su carácter moral. El carácter moral del anticristo será bestial, un carácter perverso, un ser tremendamente malvado, ¿sí? Nosotros a veces pensamos en grandes dictadores como Hitler y otros dictadores que han surgido en el mundo, como Mao Zedong, y bueno, y tantos otros. Bueno, estos personajes van a ser Heidi al lado realmente de lo que va a ser esta bestia, el anticristo. Lo dice el versículo número 1. Ahora, hay otros pasajes en la Biblia que también nos refuerzan. Obviamente no voy a dar muchos versículos porque si no se nos iría demasiado tiempo y no tendría el tiempo suficiente para explicar todo. Pero simplemente como refuerzo para ver un poquitito lo que es este personaje. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 2, 3, 4, que dice: nadie os engaña en ninguna manera, decía Pablo a los tesalonicenses, porque no vendrá el Señor, porque está hablando de la venida del Señor, sin que antes venga la apostasía. Va a venir un tiempo de mucha apostasía antes de la venida del Señor, y se manifieste el hombre de pecado. Mire cómo lo menciona el libro de Tesalonicenses al anticristo. Lo llama el hombre de pecado. El hombre de pecado. Dice el hijo de perdición. Mire qué rótulo, ¿no? Qué etiqueta le llama la Biblia a lo que va a ser esta bestia, el anticristo, este hombre terrible que va a venir. El hombre de pecado, el hijo de perdición. Así lo llama. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Impresionante. Impresionante. Un abrazo grande para Patricia Campero, bienvenida. Muchas gracias, Julio César. Un abrazo bien grandote. Muchas gracias también por las palabras. Que el Señor te bendiga ricamente. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Mire cómo será el carácter de este hombre, ¿no? O es objeto de culto. Tremendo la palabra. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto claramente es una alusión a ese momento tan particular que el anticristo, cuando él venga, ya el tercer templo estará construido en Israel, en Jerusalén, y en ese momento, cuando surja el anticristo, él va a conquistar el corazón no solamente del mundo, sino del pueblo judío, del pueblo de Israel de forma muy especial. Pero va a llegar un momento que se va a ensoberbecer tanto que se va a autoproclamar Dios, y como dice aquí, se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose, dice, pasar por Dios. Mire qué fuerte y qué tremendo esto, hermano. El anticristo, que va a venir con toda la fuerza diabólica, con toda la fuerza satánica del mismo diablo, que lo va a respaldar. Y esto me hace recordar también al mismo Satanás, ¿no? Que cuando él era Lucifer, Lucero, que era el ángel más hermoso que Dios, o uno de los ángeles seguramente más hermosos que Dios había creado. Allí Isaías 14, Ezequiel 28, narra de forma bien clara cuando Lucifer, queriendo ser igual a Dios, ese fue el pecado del mismo Satanás. El pecado de Satanás fue querer ser igual a Dios. Querer ser igual a Dios. Entonces, como se quiso sentar, dice,
me sentaré en el trono de Dios, dice ahí el libro de Isaías y el libro de Ezequiel, ¿sí? Y cuando Dios ve que Satanás quería hacerse igual a Dios, fue lanzado, fue echado, ¿sí? del cielo y se convirtió en un ser espeluznante, en un ser horrible, en un ser maléfico, malvado, completamente oscuro, ¿sí? Que hoy está influenciando a millones de personas a través del engaño, a través de la mentira, a través del pecado, a través de no conocer la palabra de Dios, porque claro, cuando el ser humano no conoce la palabra de Dios, ignora la palabra de Dios, termina creyendo a la mentira. El mismo Jesucristo dijo, no creyeron a la verdad, van a terminar creyendo a la mentira. Y es lo que está haciendo muchísima gente en el día de hoy. Cuando surja el anticristo, este hombre que va a engañar al mundo entero, que va a ser una persona muy carismática, la cual los seres humanos le van a adorar realmente de una manera increíble. Él se va a sentar en el templo de Dios, ya el templo construido, como Dios dice aquí, haciéndose pasar por Dios. Mire qué impresionante, qué tremendo. Allí la tenemos a Patricia también. Un abrazo bien grandote, Patricia también. Asunción Odriozola también, muy bienvenida. Muy bienvenidos a todos los hermanos. Bueno, y en el capítulo 2, versículos 7 al 10, pasándonos un poquito de los versículos 5 y 6, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, o sea, ya está en acción el misterio de la maldad. Fíjate que hace más de 2000 años atrás, el apóstol Pablo, cuando le habla a los tesalonicenses, le dice que ya estaba en acción el misterio de la maldad. Imagínate ahora 2000 años después, ¿no? Solo que hay quien al presente lo detiene, ¿sí? Hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿De quién está hablando aquí cuando dice al presente lo detiene? ¿Quién es el que está deteniendo la manifestación del anticristo? Es una pregunta muy interesante esto, ¿no? Y entonces se manifestará aquel inicuo, dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. ¿Sabés quién es el que está deteniendo la manifestación del anticristo? La iglesia, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a través de la iglesia. Porque la iglesia en sí, individualmente, no tiene autoridad, no tiene poder. La iglesia tiene poder porque la iglesia está siendo gobernada y controlada por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que está habitando en el pueblo de Dios, en la iglesia, como un dique divino impidiendo que se venga la inundación. El Espíritu Santo está trabajando en la iglesia, ¿verdad?, como sal de la tierra para impedir que este mundo se corrompa de forma completa y total. ¿Sí? Por eso Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra y son también la luz del mundo. Entonces la iglesia, mientras la iglesia esté sobre la tierra, mientras el Espíritu Santo esté gobernando a la iglesia sobre la tierra, el anticristo no se va a poder manifestar de forma libre, porque va a ser delatado, porque más allá de ser delatado, no va a poder trabajar con la libertad que él quisiera trabajar estando el Espíritu Santo trabajando en cada hombre, en cada mujer, en cada ser humano. Por eso dice, cuando él sea quitado de en medio, o sea, cuando la iglesia sea quitada de en medio, cuando la iglesia sea llevada a la presencia de Dios, cuando la iglesia sea arrebatada del cielo, y ya no esté más la iglesia y obviamente el Espíritu Santo es el que va a llevar a la iglesia, y el Espíritu Santo ya no esté más de forma permanente sobre la tierra, allí es como dice aquí la palabra, entonces se va a manifestar el inicuo. A partir de ahí él se va a manifestar. Pero dice aquí la palabra que el Señor lo matará con el espíritu de su boca. Aleluya. Y lo va a destruir con el resplandor de su venida. O sea, no va a necesitar el Señor ni usar las manos. Solamente con el resplandor, cuando Él venga en su gloria, en su majestad, el mismo Satanás y el mismo anticristo va a ser completamente destruida. Inicuo cuyo advenimiento, dice, es por obra de Satanás. Obviamente Satanás le va a dar todo el respaldo. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mire qué interesante esto, ¿no? Con gran poder, señales y prodigios. El anticristo va a venir con ciertos poderes, obviamente satánicos, ¿sí? Señales satánicas y prodigios satánicos.
dice prodigios mentirosos. Por eso nosotros los cristianos tenemos que tener mucho cuidado con el tema de los milagros. Si bien los milagros obviamente son una bendición de Dios cuando vienen de parte de Dios. Pero así como Dios hace milagros, el diablo hace milagros también, y aquí lo está diciendo la palabra de Dios. Poder, señales y prodigios mentirosos. Las señales, los prodigios, justamente son milagros que el diablo va a hacer, que el anticristo va a hacer. Entonces, si bien es maravilloso cuando uno recibe un milagro de parte de Dios, el milagro más grande que una persona puede recibir es el milagro de la salvación, el milagro del nuevo nacimiento. En una oportunidad Jesús los manda a los 70 a predicar la palabra de 2 en 2, y ellos después vienen con gozo y con alegría y le dicen: Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús le dice: yo recuerdo que veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y le decía Jesús a los discípulos, ¿no? Pero no se gocen porque los demonios se sujetan, le dijo Jesús. Mire qué enseñanza tremenda esta, ¿no? No se regocijen tanto porque los demonios se sujetan o porque ocurra un milagro. Regocíjese más porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Porque milagros puede hacer cualquiera, incluso el mismo diablo puede hacer milagros, como nos dice aquí la palabra de Dios. Pero la salvación nunca la va a tener el enemigo. La salvación no se puede imitar, ¿sí? No se puede duplicar. Hay cosas que no tienen duplicación. Hay muchas cosas que el diablo puede imitar y puede duplicar falsamente. Algo que hace Dios lo puede de alguna manera falsificar el diablo. Pero hay una cosa que el diablo no puede falsificar, y es el nuevo nacimiento de una persona. Es la salvación. Es haberse convertido, haber nacido de nuevo y que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso no lo puede falsificar el diablo, porque él está perdido y porque nunca va a recuperar la salvación. Dice: y con todo engaño de iniquidad, o sea, con todo engaño de maldad para los que se pierden. O sea que el anticristo va a engañar, ¿sí?, a aquellos que se pierden, a aquellos que realmente rechazan la luz. Cuando el ser humano rechaza la luz, la tiniebla o las tinieblas lo abrazan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Todas aquellas personas que no han recibido el amor de la verdad, ¿sí?, el amor de Cristo, el amor de nuestro amado Señor y Salvador, para ser salvos, van a ser engañados por el anticristo, por esta bestia. Estamos recién en el versículo 1 nada más, por eso yo quiero tomarme varios capítulos para hablar del capítulo 3, varios programas, perdón, mejor dicho, de No Todo Está Perdido, para hablar del capítulo 13, porque realmente tiene una profundidad muy grande. Las dos bestias. Estamos hablando de la primera bestia, del anticristo. Y después en el versículo 1 sí habla de que tiene 7 cabezas, 10 cuernos y 10 diademas. Habla de claramente aquí, obviamente en forma figurada, de el poder político que tendrá el anticristo en Europa. ¿Sí? 10 naciones se van a juntar, 10 países se van a solidificar en el periodo de la Gran Tribulación, y el jefe principal de la Unión Europea y de esas 10 naciones y de esos 10 países va a ser nada más y nada menos que el anticristo. Cuando una persona escucha del anticristo y de la bestia, piensa, ¿no?, un ser feo, desagradable a los ojos humanos, ¿verdad? Que asusta. No, nada más alejado de la realidad. Vuelvo a repetir, cuando habla de bestia está hablando del carácter moral de la persona. Pero el personaje físico va a ser una persona agradable. Él, para conquistar a las masas, para conquistar a la mayoría de las personas, va a ser obviamente alguien carismático, agradable, alguien que la gente va a quedar deslumbrada por la capacidad, por la inteligencia que va a tener, por la preparación académica. Tal vez seguramente tenga gran capacidad académica y tantas otras cosas. Va a ser un gran líder político, como se están levantando en este tiempo grandes líderes políticos, y el hombre está buscando de alguna manera la oportunidad de
de salvarse, de que venga alguien y salve a la humanidad. Y ya se está engendrando ese personaje y muy pronto va a llegar al planeta Tierra. Muy pronto se va a levantar ese personaje, va a ser una persona que va a empezar a conquistar los corazones de millones y millones y millones de seres humanos, va a ser protagonista, lógicamente, principal a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, a través de las redes sociales, y gran porcentaje del mundo entero lo va a admirar de una manera tremenda e increíble. El versículo 2 sigue diciendo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Mire, habla de otros animales. Y sus pies eran como de oso, su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Fíjese qué interesante esto, ¿no? Porque unimos a lo que es, que en este pasaje se menciona al anticristo como la bestia, como una bestia. Se mencionan otros animales. Aquí se menciona al oso, al leopardo y a la boca del león. Todos animales salvajes. Esto alegóricamente, esto simbólicamente es realmente interesante, porque estos animales salvajes están siendo representativos de lo que es justamente el carácter bestial, el carácter moral de este hombre que va a resurgir muy pronto. Y él no va a tener piedad, no va a ser una persona con sentimientos buenos hacia los seres humanos. El propósito del anticristo va a ser destruir a la raza humana. En el primer periodo, los primeros 3 años y medio, uno va a pensar de que este hombre no va a matar ni una mosca porque va a ser tan carismático, tan agradable, tan bueno, porque él primero se va a meter a las personas en el bolsillo, las va a conquistar con su elocuencia, con su oratoria, de alguna manera agradable, hasta los primeros 3 años y medio. Cuando comiencen los últimos 3 años y medio, ahí él va realmente a mostrar su verdadero carácter bestial. Va a mostrar realmente su moral terrible y va a comenzar una espantosa persecución sobre todas aquellas personas que se pongan en contra justamente del anticristo. Y obviamente aquí el dragón, cuando menciona al dragón, está mencionando al diablo, que le da su autoridad satánica. Si detrás del anticristo ser humano, él va a estar poseído. Esto es algo terrible, hermano. Él va a estar poseído, enajenado de manera total por el mismo Satanás. Va a ser prácticamente el diablo encarnado. El diablo en una persona, el diablo en un ser humano. Por eso dice, y el dragón le dio su poder, o sea, el diablo le va a dar su poder, su trono también, su trono, impresionante, y grande autoridad, o sea, una autoridad inmensa. Y termino con esto, con el versículo 3, que dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Preste atención a esto porque realmente el versículo 3 es espeluznante. Y vi, dice, una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿A qué se está refiriendo aquí? Este versículo, esta mención del versículo 3, amado hermano, amada hermana, es escalofriante. Nos está hablando de una falsa resurrección que va a realizar el anticristo en el periodo de la gran tribulación, lógicamente queriendo imitar a Jesús, a la verdadera resurrección que ya surgió hace más de 2000 años atrás, porque el único que tiene el poder de la vida y la muerte es Dios. El único que tiene el poder de la vida y la muerte es Jesucristo. Y nadie, ningún ser humano, ni siquiera el mismo Satanás, tiene el poder de la vida y de la muerte. Él no tiene el poder de resucitar a nadie. El único que tiene el poder de resucitar a alguien es Dios. Y el único que tuvo el poder y la autoridad
de morir en una cruz, pero de resucitar el tercer día verdaderamente, fue Jesucristo. No hubo nadie ni habrá nadie en la historia de la humanidad que haya vencido, que venza o que vaya a vencer la muerte. Solamente la persona de Jesucristo resucitando al tercer día, levantándose de los muertos, ascendiendo al cielo y sentándose a la misma diestra del Dios Padre Todopoderoso, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el anticristo acá? Dice, una de sus cabezas dice que tuvo como una herida de muerte. ¿A qué se está refiriendo esto cuando habla como herida de muerte? Bueno, aparentemente el anticristo va a experimentar un atentado. En el periodo de la gran tribulación, probablemente en los últimos 3 años y medio, o al comienzo de los últimos 3 años y medio, va a sufrir un atentado. Ese atentado seguramente vaya a ser, porque dice una herida de muerte, una herida mortal, probablemente en la cabeza. Algunos especulan con que puede ser un balazo en la cabeza, en alguna marcha triunfal, en alguno de esos discursos, como sucedió, por ejemplo, hace mucho tiempo atrás con Kennedy, que iba allí en su carroza triunfal, en su avenida principal junto a su esposa, y bueno, él experimentó un atentado, le dieron un balazo en la cabeza, y bueno, y él literalmente, obviamente, Kennedy muere. Algo parecido puede llegar a suceder, dicen algunos eruditos, escritores, con respecto a lo que va a suceder con el anticristo, con respecto a lo que dice aquí que en una de sus cabezas tuvo una herida de muerte. O cómo, fíjese la palabra cómo, herida de muerte, no está hablando de que realmente murió, sino una herida de muerte. Dice, pero mire lo que dice después, pero esa herida mortal fue sanada. Preste atención a esto porque es interesantísimo. Habíamos visto en Tesalonicenses que el diablo puede hacer milagros, prodigios, milagros mentirosos. Leímos en Tesalonicenses, ¿recuerda? Seguramente el diablo vaya a hacer esto con el anticristo en ese momento. Él va a recibir una herida mortal, va a parecer que él se murió, pero esa herida mortal va a ser sanada, él va a ser restaurado, él no va a morir literalmente. Estará tal vez a punto de morir, pero el mismo diablo lo sanará de forma milagrosa y él se restaurará. Pero seguramente él va a aprovechar esa instancia, va a aprovechar ese momento. Preste atención a esto porque es interesantísimo. Va a aprovechar ese momento para hacerle creer a la humanidad que él se murió de verdad. Va a hacerle creer a la humanidad que él se murió de verdad. Y por eso dice, su herida mortal fue sanada. Algunos eruditos incluso dicen que él va a establecer una falsa muerte en esos 3 días. Van a haber 3 días seguramente, porque si va a imitar a Jesucristo, así como Jesús estuvo 3 días muerto realmente, el anticristo va a imitar una falsa muerte durante 3 días. Y probablemente él vaya a hacer una resurrección el tercer día, que en realidad no es una resurrección verdadera, porque ya se va a sanar antes. Eso explica lo que termina diciendo al final del versículo 3. Dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia después de esto que pasó. Resumiéndolo y graficándolo, el anticristo va a recibir un atentado, le van a dar seguramente algún balazo a la cabeza, va a caer en ese momento, todo el mundo va a pensar que él murió, él no termina muriendo definitivamente, el poder satánico que hay en él va a lograr que él se restaure y que esa herida mortal sea sanada, sin realmente morir verdaderamente, sino estar a punto de morir, pero no morir, él se va a recuperar de esa herida mortal, pero va de alguna manera a imitar una muerte, así como realmente, sí, verdaderamente Jesús murió, va a imitar, porque anticristo no es solamente contra Cristo, sino imitador de Cristo también. Este punto es muy importante, porque a veces nosotros cuando decimos anticristo, pensamos que es contra Cristo, si bien es verdad, él es contra Cristo, pero también es imitador de, para que la gente crea que él es el verdadero Mesías. Recuerde que hoy el pueblo judío está esperando un Mesías.
Y va a venir el anti-Mesías, o como ellos dicen, el anti-Mashiach, y va a engañar al pueblo de Israel, porque ellos van a decir, este es el Mesías, este es el verdadero Mesías. Y cuando acontezca esto, como dice aquí el versículo 3, se va a maravillar toda la tierra en pos de la bestia. Las personas van a decir, wow, mirá, este hombre hasta venció a la muerte, entre comillas. ¿Quién va a poder con este hombre? Nadie lo va a poder destruir porque venció a la misma muerte. Y bueno, y se venció a la misma muerte, ¿quién lo podrá destruir? Y por eso dice que todo el planeta Tierra, toda la Tierra, se va a maravillar en pos de esta bestia. Que el anticristo va a terminar, si alguno estaba en duda hasta ese momento de lo que va a suceder cuando esto acontezca, las personas van a terminar creyendo a la mentira. Como dijo Jesucristo, no creyeron a la verdad, van a terminar creyéndole a la mentira. Y por esta hazaña tremenda que va a hacer el anticristo, todo el planeta Tierra se va a maravillar, porque déjenme decirle, como lo dije en el capítulo 11, en el capítulo 12, todos estos acontecimientos van a tener una audiencia masiva. Hoy estamos en los medios de comunicación, nos podemos comunicar de diferentes maneras todo el tiempo. Todo lo que sucede en Israel, en el mundo, nos enteramos inmediatamente. Lo vemos prácticamente en vivo y en directo, todo lo que sucede en el mundo. Y bueno, y cuando sucedan estas cosas en el periodo de la Gran Tribulación, como los 2 testigos en el capítulo 11, como todos los acontecimientos que se van a dar, los 144.000, pero también cuando el anticristo resurja y logre hacer esto que es realmente increíble, la gente le va a terminar creyendo a esta falsa resurrección. La gente va a decir, wow, miren el anticristo. El anticristo no, nosotros le decimos el anticristo, ellos le van a decir el Mesías. Resucitó. Y todo el planeta Tierra va a mirar ese acontecimiento. Va a ver a través de la televisión, de las redes sociales, de los medios de comunicación, este milagro satánico que se va a producir. Y las personas engañadas por no conocer la palabra de Dios, por no conocer el libro de revelación que ya nos está diciendo hace más de 2000 años todo lo que va a pasar, por no conocer la Sagrada Escritura, por no haber nacido de nuevo, por no haberle entregado el corazón a Jesucristo, van a terminar siendo engañados de una forma muy fácil y van a terminar adorando al anticristo. El anticristo se los va a poner en el bolsillo y va a hacer con ellos lo que absolutamente él quiera.